¿Qué mouse? ¿Este? No, no tengo mouse, es una laptop. Sí o sí tengo que manejar desde aquí. Ok. Sean ustedes bienvenidos a las lecciones sobre el derecho preventivo en la gestión del comercio electrónico en Argentina. En esta oportunidad lo que vamos a ver es una introducción sobre el comercio electrónico. Vamos a explicar qué está sucediendo en la República Argentina, qué novedades hay, qué perspectivas de crecimiento tiene el comercio electrónico en nuestro país. En segundo lugar, vamos a ver la normatividad a tener en cuenta para abrir tu sitio web. Y por supuesto sobre la actividad que realice posteriormente. Vamos a ver todas aquellas normas, todos aquellos artículos que deben tener en cuenta, como siempre les enseñamos desde el punto de vista preventivo, para evitar conflictos legales a futuro. Vamos a ver las implicaciones en el derecho del consumidor. Sin lugar a dudas, la ley de defensa del consumidor es la ley que más deben tener en cuenta y que más cuidado deben tener. Vamos a ver las recomendaciones de derecho preventivo para su adecuado cumplimiento. Obviamente que a medida que vayamos desarrollando estas lecciones y vayamos hablando, vamos a hacer hincapié en las recomendaciones y vamos a resaltar esas conclusiones. Y por último, la construcción colectiva de conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Son ilustrar, sensibilizar y apropiar el derecho civil y comercial en los sitios web de comercio electrónico. Nuestro país cuenta con un código civil y comercial unificado, es decir, que ya no existe una diferencia, es decir, esta norma es de aspecto civil o esta norma es de aspecto comercial. Simplemente vamos a observar qué legislación se les debe aplicar y qué legislación deben tener cuidado para no omitirla. Vamos a ver o adquirir el marco normativo adecuado para tu sitio web. Vamos a brindar recomendaciones, ese es el eje fundamental de estas lecciones, y generar construcción colectiva de conocimiento y aumentar la validez, eficacia y seguridad jurídica en sus gestiones. ¿Cuál es la normativa aplicable en nuestro país? En principio, en nuestro país no existe una normativa general que abarque el comercio electrónico. En la República Argentina se aprobó un Código Civil y Comercial unificado, fue en el año 2015, no obstante lo cual no han contemplado normativas para el comercio electrónico. Sin embargo, el comercio electrónico ya tiene algunos años, muchos años más que nuestro Código Civil y Comercial unificado, funciona y sin lugar a dudas las normativas que ya existen en nuestro país le son aplicables y prevén una serie de circunstancias en la relación proveedor-consumidor online. La normativa principal que se aplica al comercio electrónico en nuestro país, sin lugar a dudas, es la Constitución de la Nación Argentina, que ya en su reforma de 1994 contemplaba el derecho de los ciudadanos, de las personas, a controlar su información, sus datos, en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución. Se va a aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado y entrado en vigor en el 2015, en el segundo semestre del 2015. La ley número 22.362 de marca, que esa ley la he colocado yo
para hacerles una recomendación específica y puntualmente al momento de constituir su sitio web, de comenzar con la formación de su empresa que brindará servicios en la comercialización de bienes online, en la web. La ley 24.240 de defensa del consumidor, que sin dudas es la ley que más debemos tener en cuenta, reformada por la ley 26.361 y la ley 25.326 de protección de datos personales. Creo que esta normativa es la que les brindará a ustedes el marco general para cumplir con la ley y para evitar conflictos futuros. ¿Qué está sucediendo en nuestro país con el comercio electrónico? En primer lugar, debo mencionarles que en nuestro país existe la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Esta cámara la menciono particularmente porque está realizando un trabajo muy arduo en el fomento del comercio electrónico en nuestro país. Esta cámara viene trabajando bien y buscando que el comercio electrónico crezca en nuestro país. Según datos de esta cámara, la facturación anual, estos datos son del 2015, por el comercio electrónico ascendió a los 68.000 millones de pesos, exactamente 68.486 millones. Quizás estos datos no sean significativos para economías mayores como la de Brasil, México, Colombia, pero para nuestro país es un dato sumamente alentador, que es importante y que sin dudas demuestra un crecimiento del comercio electrónico. ¿Qué otros datos nos brinda la CASE? Nos está indicando que el 80% de los hogares tienen acceso a Internet y a su vez nos indica que casi el 77% de esas personas con acceso a Internet alguna vez en su vida han consumido vía web, con lo cual podemos concluir que casi el 100% de los usuarios de Internet en Argentina en algún momento han consumido por Internet, han realizado alguna compra, lo cual todos estos datos nos indican que el comercio electrónico es un campo fértil para emprender negocios en nuestro país y que seguirá creciendo. Observen ustedes también que al margen de estos datos de crecimiento sostenidos, crecimiento del 70% como indica el gráfico, que se espera se repita entre el año 2015 y 2016. Ese crecimiento del 70% fue durante el 2015, es decir que se viene creciendo sostenidamente. Y como les mencionaba, todos estos datos son positivos, pero también es positivo y no se puede dejar de lado todo el recambio generacional que está sucediendo en el país, en Argentina y en el mundo entero. Observen ustedes que nuestros padres, a duras penas, pobrecitos y con mucho sacrificio, han aprendido a usar la computadora, algo que no existía cuando ellos nacieron, no existía cuando eran chicos y existía rudimentariamente con aquellas viejas PC Commodore o las viejas 286. Aprendieron a utilizarlas, dejaron de lado la máquina de escribir y se tuvieron que ir adaptando a una tecnología que no les era familiar y mucho menos les es familiar hoy en día comprar por internet. Ellos están acostumbrados a la relación con el comerciante de barrio, con ir, experimentar los productos, tenerlos en sus manos, con lo cual el crecimiento del comercio electrónico para ellos es muy difícil. Pero luego vino nuestra generación, la generación, si se quiere, X, los nacidos entre la década del 70, la década del 80, en donde ya, si bien algunos de nosotros no nacimos con la computadora, sí la hemos tenido durante nuestra educación primaria o durante nuestra adolescencia, con lo cual ya es algo mucho más familiar. Y el comercio electrónico no nos parece algo
extravagante, algo tabú, algo que no se pueda realizar. Y sin lugar a dudas están los millennials que ya han nacido con la tableta, han nacido con los sistemas de computación y por el contrario les parecen extrañas algunas circunstancias o algunas tecnologías que nosotros hemos vivenciado. Ellos todo el día están pasando el dedo por las tabletas, por los televisores, por las computadoras, como si el mundo se moviera a través de su dedo índice. Yo tengo un hijo de 8 años que utiliza los juegos de manera familiar. Él sabe comprar, entre comillas, por internet. Él juega y con moneda virtual compra objetos, compra créditos, compra vidas para sus juegos, con lo cual, sin lugar a dudas, esa generación les va a resultar el comercio electrónico familiar. Ya están practicando a través de los jueguitos, de cómo se compra, cómo se adquieren productos y servicios a través de internet. De este modo, el comercio electrónico en Argentina está creciendo, es sólido y principalmente es sustentable. En este gráfico lo que podemos ver es cuáles son los estratos socioeconómicos y las edades y el sexo de los usuarios y a su vez de los compradores por internet. Vemos que en cuanto a su nivel socioeconómico, el 34% es de ingresos bajos, el 30% de ingresos medios y el 37% de ingresos altos en cuanto a las personas con acceso a internet y que en algún momento han decidido informarse sobre productos y servicios. El sexo es 50 y 50 entre femenino y masculino y los rangos etarios o de edad es un 8% entre 55 y 64 años, es algo normal, corresponde a las cuestiones generacionales que acabamos de mencionar. 14% entre 45 y 54 años, 19% entre 34 y 44 años, 28% entre 25 y 35 años y después va bajando en las menores edades, que tiene que ver con la dificultad que tienen para manejar dinero, ya sea por no estar trabajando aún, como el rango que va de 15 a 19 años. Pero llamativamente, y también estos números se repiten en la columna de las personas que alguna vez han comprado algo por internet, es bastante parejo, es decir que en el campo de comercio electrónico en nuestro país no es una empresa que debe ir dirigida hacia el sector socioeconómico alto, bajo o medio, o hacia las mujeres o los hombres indistintamente, sino que es bastante repartido, bastante parejo, ampliando las posibilidades de las empresas para ofrecer bienes y servicios como más lo deseen y al grupo socioeconómico, a los consumidores que deseen. Otro dato que quería resaltar en esta introducción sobre el comercio electrónico se refiere a que en un comienzo uno relacionaba al comercio a través de los sitios web o a través de internet con la adquisición de bienes, es decir, uno piensa en los primeros sitios web que hubo en la Argentina y eran todas cadenas grandes, cadenas que ofrecían bienes, llámese Garbarino, por ejemplo, cadena muy grande en nuestro país que ofrecía electrodomésticos, ofrecía televisores, equipos de audio, pequeños electrodomésticos, y esa cadena comenzó a ofrecer sus catálogos por internet y ofrecerlos a la gente. La gente entraba, cliqueaba, muchas veces o al comienzo daba la posibilidad no de pagar a través del sitio web, sino de tener el producto reservado, uno se acercaba hacia el local, realizaba el pago en dinero y
después se realizaba la entrega. Podemos pensar en Coto Digital, una cadena de supermercados muy grande en nuestro país y que fue uno de los pioneros en ofrecer a través del comercio electrónico sus productos, desde leche, fideos, hasta verduras, frutas y carne, es decir, uno elegía la cantidad, tenía todas las fotitos muy prolijadas por internet, pero hoy por hoy el comercio electrónico pertenece también a las pequeñas y medianas empresas que tranquilamente están ofreciendo sus servicios por internet de manera eficiente. Pero obsérvese también que el comercio electrónico hoy por hoy no se relaciona solo con la adquisición de bienes, sino también se ve muy a menudo el ofrecimiento de servicios y uno también, ¿por qué no?, los consume. Piensen ustedes en los servicios de los traductores públicos que tranquilamente ofrecen sus servicios por internet, crean una página y están publicitando y están realizando sus actividades por internet y reciben sus pagos por internet, es decir que el contacto físico está casi desapareciendo. O también ahí coloqué en la foto, observen ustedes que los servicios de abogacía se pueden ofrecer por los sistemas de comercio electrónico. Ustedes abren una plataforma web, ofrecen sus servicios de consultoría, pueden tranquilamente enviar un contrato y recibir los pagos por internet. Por lo cual, el campo de actuación del comercio electrónico es sumamente amplio, sumamente prometedor. Viendo la evolución del comercio y el comportamiento del consumidor, observamos que posiblemente el consumidor siga prefiriendo comprar o consumir por internet por las mismas razones que lo ha hecho siempre. En un 89% se refieren a la comodidad de comprar por internet y un 82% por un menor precio. Este menor precio no significa que los productos de internet sean siempre más baratos que en el mundo físico. Digo esta salvedad porque a veces se relaciona internet con la evasión de impuestos o con maniobras ilegales, por qué no decirlo, que nada tienen que ver con el comercio electrónico y nada tiene que ver con los beneficios que genera esta nueva modalidad de ofrecer los productos y servicios. En realidad, el menor precio viene dado por la facilidad que tiene el consumidor de comparar diferentes proveedores de esos mismos productos. En el mundo físico, el consumidor, si quiere comparar un producto que está en la calle, pensando en Argentina, cerca del obelisco, si se quiere, a otro que está en un barrio más alejado, sin lugar a dudas no va a tener tiempo para realizarlo, o si lo hiciera, ese tiempo termina perjudicándolo. En internet puede abrir varias pantallas a la vez y realizar esa comparación que lo termina beneficiando y termina eligiendo aquel proveedor que le está ofreciendo el mismo bien o servicio a menor precio. O si se quiere, existen ya plataformas web, piensen ustedes en despegar.com, en donde la comparación viene del propio sitio web, en donde uno al elegir algún hotel o algún pasaje aéreo, ya directamente les ofrece escalonado de menor a mayor qué aerolíneas están ofreciendo ese vuelo, en qué horarios y cuáles son las que ofrecen el menor precio. Con lo cual, las ventajas para el consumidor son muy importantes y siempre el consumidor ha observado eso como una situación ventajosa para consumir por internet. Posiblemente la desventaja del comercio electrónico sigue siendo la cuestión de la confianza y el temor del consumidor a ser engañado. Circunstancias que, aplicando en su sitio web el derecho preventivo, los va a terminar beneficiando. Los va a beneficiar
competitivamente, es decir, su sitio web al cumplir la ley va a tener una ventaja competitiva con respecto a aquellos que no lo hagan, y sin lugar a dudas el consumidor va a volver satisfecho y va a viralizar la reputación positiva de su sitio web. Hoy por hoy, y lo menciono muy por arriba, pero merece una lección específica, la reputación online, sin lugar a dudas, es el mayor activo de cualquier empresa por Internet. La reputación positiva demora años en consolidarse, y una mala cláusula en los términos y condiciones, una mala actuación con respecto al consumidor puede generar el enojo de esa persona y puede plasmar su queja en Internet en segundos, viralizándose en las redes sociales en milisegundos. Casos de esos hay infinitos, de cómo empresas con buena reputación en Internet se han visto complicadas de la noche a la mañana. Piensen ustedes en Open English, la empresa que ofrecía cursos de Internet, que una mañana me levanté y por todas mis redes sociales había críticas y se hacían eco de la queja de una clienta que había contratado el servicio y el curso en inglés, y que cuando quiso realizarlo, creo que transcurrido 2-3 meses, ya se había encontrado que la habían cerrado. Esa queja de ese cliente no fue debidamente escuchada. La cláusula, sin lugar a dudas, de ese curso no era clara, o al menos no la habían resaltado correctamente, y ese cliente enojado ha estropeado la reputación de ese servicio de enseñanza, de aprendizaje del idioma inglés. En prácticamente un día ya está viralizado por todas las redes sociales como esa cliente o como esa empresa había desatendido, o, entre comillas, siguiendo las frases de la consumidora enojada, la había estafado, un término sumamente duro para una empresa y que sin lugar a dudas lo pueden evitar. Como les mencioné, y les vamos a dedicar algunos minutos, me gustaría hablarles de la constitución del sitio web. Si van a establecer en la República Argentina un sitio de comercio electrónico, deben comenzar con la elección de un nombre de dominio, un nombre que, cuando son una empresa pequeña, son emprendedores, sin lugar a dudas van a pensar en el nombre de dominio como el nombre de su empresa. Eso está bien, todos lo hemos hecho, yo particularmente, además de abogado, soy también emprendedor y lo he hecho. He comenzado un emprendimiento eligiendo el nombre de dominio como si fuese el nombre de mi empresa, el nombre con el cual quiero identificar el producto que estaba creando, que iba a lanzar. Pero una recomendación que les debo dar, sin lugar a dudas, es el tema de que también deben registrar la marca y también deben registrarse en las redes sociales. Ahora, en breve, vamos a hablar sobre eso. Deben publicitar los términos y condiciones en tu sitio web. Observen ustedes que utilicé la palabra publicitar, es decir, deben tener creado y establecido los términos y condiciones de su sitio web, pero deben darle publicidad. No puede ser algo que esté ahí escondido, sino que el consumidor, la persona que entra a su sitio web, debe encontrarlo fácilmente, debe, algo que resulta casi imposible, debe leerlo, ¿sí? No solo cuando tenga un problema, sino antes. Deben adecuar su sitio web a la Ley de Defensa del Consumidor. Volvemos a reiterar este concepto. Sin lugar a dudas, la Ley de Defensa del Consumidor es la ley que más deben respetar. Por un lado, porque la ley debe respetarse, y por el otro lado, porque el consumidor ya es un consumidor que conoce la ley, es un consumidor que ya está prevenido de sus derechos, es un consumidor que, si bien
o posiblemente no consumió a través de un sitio web, es un consumidor que ya sí consumió en el mundo real y la ley es exactamente la misma, con lo cual pretender engañarlo o pretender mentirle o pretender sacar ventaja de su sitio web no tiene ningún sentido y le termina jugando en contra. Y por último, registrar el sitio web en la Dirección Nacional de Protección Nacional de Datos Personales. También, y acá sí, en nuestro país es algo muy nuevo y posiblemente el consumidor no esté tan atento y no se observen demasiadas quejas en protección de los datos personales, pero sí existen asociaciones que están bregando mucho por la protección de los datos personales de los usuarios. Como habíamos dicho, el primer hito importante al constituir un sitio web es el registro de dominio. Como mencionamos, van a elegir un nombre, que será el nombre de su empresa, que será el nombre que identifique a su sitio de comercio electrónico. Un poco al revés de lo que ha sucedido con empresas que ya estaban consolidadas en el mercado. Piensen ustedes en una Coca-Cola, me estoy yendo a una empresa grandísima, es multinacional, pero posiblemente a esas empresas le ocurrió lo contrario. Ellos ya tenían una marca registrada, ya tenían un nombre instalado en el mercado y lo que hicieron fue cuando aparecieron las tecnologías y cuando apareció el comercio electrónico, bueno, vamos a registrar un nombre de dominio a los fines de estar presentes en el mercado online. Esas empresas ya tenían registrado su marca, ya tenían registrado su nombre en el mercado, en los registros. Ustedes posiblemente comiencen al revés, o conozco gente que ha comenzado al revés, han comenzado registrando el nombre de dominio y se han olvidado totalmente de la marca, generando un conflicto que tiene que ver con que han perdido la marca o, peor aún, han perdido el registro de dominio por la oposición de quien detentaba la marca con anterioridad. Pero antes que eso, antes que involucrarnos con el tema de la marca, vamos a hablar del registro de dominio. El registro de dominio en nuestro país se realiza a través de NIC Argentina. Aquí teníamos la filmina y ese registro era sumamente, y estoy hablando en pasado porque realmente fue así, era sumamente sencillo. Uno ingresaba con un usuario y una clave a esa página de internet, registraba el nombre de dominio, la única condición era que no fuera usado. Ellos a través de la plataforma web informaba si ese nombre de dominio estaba ya registrado. Primero en el tiempo, primero en el derecho, es decir, que quien primero llegaba registraba ese nombre de dominio, con lo cual no había ninguna duda sobre quién iba a ser el titular. Pero después, y era gratuito, y justamente después sucedió que comenzaron a arancelarlo. Eso es una discusión que se tendrá que ver en otro campo, pero ahora han cambiado y han consolidado han consolidado las bases de datos, o en realidad no consolidado, porque dicen que no están interconectadas las bases de datos, sino que están utilizando la infraestructura de la FIP, ¿sí? La FIP en nuestro país es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Están utilizando la infraestructura de la FIP para poder ingresar a NIC Argentina. Eso ahí ha complicado las cuestiones. ¿Por qué razón? Porque para ingresar a NIC Argentina se debe tener una clave fiscal nivel 3 y esa es la complicación. ¿Por qué? Porque si ustedes que quieren consolidar y iniciar un sitio web de comercio electrónico en la República Argentina son extranjeros,
ya el primer problema es que no van a tener un quit, que es la clave única de identificación tributaria, y mucho menos van a tener una clave en nivel 3. Por tal razón, si son argentinos que nacidos o radicados con documentos nacionales de identidad aquí, no van a tener problema. El sitio web lo van a poder ir a cualquier agencia de AFIP, conseguir esa clave nivel 3 y continuar con las renovaciones, con las altas o con las cancelaciones de su dominio. Pero si son extranjeros, el sitio web aún no está permitiendo el alta de los dominios, por razones obviamente administrativas y burocráticas que no deben saber qué clave y qué seguridad de clave asignarles. Por tal razón, y de ahí viene toda esta recomendación, hay servicios de hosting que están ofreciendo registrar el dominio a nombre de ellos, ¿sí? Lo cual es verdaderamente un peligro a futuro, ya que, como dijimos, el nombre de dominio pertenece a su titular, sin lugar a dudas. Y si el titular es la empresa de hosting, el día de mañana, cuando ustedes quieran cambiar de proveedor o quieran cancelar o lo que sea, posiblemente pierdan el registro de dominio. Digo posiblemente porque ha sucedido, porque no es algo que estoy inventando, simplemente que muchas personas prefieren evitarse todo el problema legal y el litigio para recuperar el nombre de dominio a terminar abriendo otro parecido o similar en otra empresa. Claro que si les sucede esto, cuando son pequeños o cuando el sitio de comercio electrónico aún no está funcionando correctamente o no tiene la facturación importante o que ustedes deseaban, sin lugar a dudas no hay ningún problema. Que el servicio de hosting se quede con el nombre de dominio, yo abriré otra empresa, abriré otro negocio similar con otro nombre. Pero cuando su sitio web está funcionando bien, cuando su sitio web tiene una facturación importante, les puedo asegurar que van a tener un dolor de cabeza muy, pero muy grande. Anecdóticamente, les cuento que y sobre los problemas que puede generar no registrar el dominio, o también vamos a ver más adelante no registrar su nombre en las redes sociales, no es algo menor. Observen ustedes lo que ocurrió en nuestro país con el cambio de gobierno, en donde el gobierno anterior de Cristina Kirchner se llevó, entre comillas, no fue ella obviamente, sino que fue una jugada del administrador, se llevó la cuenta de Twitter que era @CasaRosada. Casa Rosada es el nombre que se le asigna a la casa de gobierno de nuestro país. Fue muy gracioso, entre comillas. Para nosotros fue lamentable que hagan eso. Se llevaron la cuenta de Twitter con todos los usuarios, con lo cual el nuevo gobierno de Mauricio Macri tuvo que abrir otra cuenta de Twitter, entre comillas, nuevamente oficial, y para anunciar todas las obras de gobierno, las novedades de su mandato. Observen ustedes que algo que parece que no va a suceder, sucede, y observen ustedes a qué escala, cuando estamos hablando de dos gobiernos y de dos presidentes que deberían ser personas serias, responsables, como uno se ha robado el nombre de usuario de Twitter de un ente, de una entidad gubernamental, ¿sí? O sea que esa es la primera recomendación. El nombre de dominio tiene que estar a nombre de su empresa o de ustedes si van a ser los directores o gerentes del sitio web. Bajo ningún punto de vista acepten que se los registre el servicio de hosting.
Y del mismo modo, no acepten que se lo registre un trabajador. Eso también ha ocurrido y mucho. Que un trabajador que ha sido despedido o un trabajador que se ha ido de malos términos y con ganas de jorobar a su empleador, se ha llevado el nombre de dominio para utilizarlo en una empresa en competencia. Hemos visto también esos casos, o directamente para dejarlo abandonado por las meras ganas de hacer el mal o de vengarse de alguna circunstancia que le ha molestado en su trabajo. Y del mismo modo que le estamos haciendo esa recomendación con respecto al nombre de dominio, les hago la recomendación de lo que es el registro de la marca, y un poco lo habíamos adelantado. Deben registrar la marca por más que ustedes consideren que su sitio web es pequeño, que su sitio web es un emprendimiento y van a esperar a ver si funciona o no. El registro de la marca no es oneroso, no es un gasto considerable que deban recortar, y es importante que lo hagan porque en nuestro país la marca, y actualmente siempre ha sido así, y actualmente lo sigue siendo, la marca tiene mayor peso que el nombre de dominio. Por la simple razón que el nombre de dominio, como ustedes saben, no es un nombre, sino que es una dirección web donde va a estar alojado su empresa, su sitio de internet. En cambio, la marca sí es un nombre y la marca sí tiene protección legal más importante por ser un derecho de propiedad. Por otra parte, en nuestro país las marcas están clasificadas en categorías de acuerdo al rubro de bien o servicio que se está ofreciendo, con lo cual eso es una ventaja comparativa con respecto al dominio, ¿sí? Ustedes posiblemente estén ofreciendo un bien o un servicio totalmente diferente al de la marca o al del titular de la marca que se está oponiendo a su sitio web o a la utilización de su dominio, pero esa persona va a tener un derecho mayor. Así ha sucedido con casos jurisprudenciales en nuestro país. El primero y uno de los más lejanos es el caso Fredo, heladería Fredo, sociedad anónima con Spot Network, en donde Spot Network ofrecía un servicio de venta de bienes y había utilizado Fredo, ¿sí? El término Fredo, y la cadena de heladerías se opuso diciendo que estaban utilizando su marca. Ya en el año 97, de ahí es este fallo jurisprudencial, han conseguido la suspensión, ¿sí? Lo primero que hacen los empresarios, los titulares de la marca, es una medida cautelar solicitando el cese del uso de la marca, y lo han logrado. Lo han logrado en ese año y lo están logrando hoy por hoy. Por eso les aconsejo y por eso es que les digo con fundamentación que la marca tiene más peso que el nombre de dominio, con lo cual, si han elegido un nombre de dominio que está desocupado, piensen también en la marca y regístrenla como marca. Fíjense que el nombre de la marca y el nombre del sitio web sean parecidos, sean similares, si es que no consiguen por registración que sean iguales, pero piensen a futuro y piensen en grande. También otro caso que hubo es Arte Gráfico Editorial Argentino Sociedad Anónima con Castañeda, en donde en este fallo, que es del 2014, lo que se dijo es que está prohibido el registro de marcas cuando, mejor dicho, está prohibido el registro de nombres de dominio que ya están utilizados por marcas cuando prestan a confusión un poco el concepto que prima al registro de la marca. Ustedes saben que no se pueden registrar marcas que presten confusión al consumidor sobre los bienes y servicios que se están ofreciendo. Es así que se prohíbe el registro de marcas iguales, marcas similares. Esa similitud tiene que ver con
eh, con la palabra, pero también tiene que ver con, al menos en nuestro país, tiene que ver con el sonido. Si la marca se escribe diferente pero suena igual, también está prohibido, es decir, son muy estrictos con respecto a esos temas, pero también, y es un dato importante de esta jurisprudencia, mencionan que no podían registrarse un dominio cuando está obteniendo un beneficio por el prestigio que tiene esa marca. Es algo bastante novedoso ese concepto, ya que se ve mucho en Internet que registran nombres de dominio que son similares a una marca, aún ofreciendo bienes y servicios totalmente distintos, pero ganándose el prestigio. ¿De qué modo lo hacen? Es simple. Ese nombre de dominio lo utilizan como metatag, con lo cual cualquier persona que busque, supongamos, Boca Junior, de hecho este fallo se refería a eso, o por ejemplo Clarín, ¿sí? Supongamos, Google le va a enviar el resultado de ese sitio web que posiblemente no tenga nada que ver con el Club Atlético Boca Juniors, ni tenga que ver con el diario Clarín, pero Google mucho no entiende de eso, entonces el resultado de búsqueda va a terminar beneficiando a esa empresa. Nuestra jurisprudencia lo prohíbe y dice que bajo ningún punto de vista el nombre de dominio puede beneficiarse del prestigio que ha consolidado y ha obtenido esa marca. Con respecto a los nombres de dominio, nuestro país, por supuesto que no pueden registrarse nombres de dominio que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado u organizaciones internacionales o sean contrarios a la moral y las buenas costumbres. Para terminar estas recomendaciones, al momento de constituir tu sitio web, y lo mencionamos brevemente recién, debes registrar también, por más que no lo utilices en las redes sociales. Es una recomendación quizás un poco obvia o no tanto para algunos, pero es mejor eso que luego perder ese nombre tuyo de tu empresa en alguna red social. ¿Por qué digo esto? Por una razón, porque posiblemente lo puedas utilizar vos, es decir, vos como empresa quieras tener a tu sitio web en Facebook, quieras tener a tu sitio web en Twitter o en Instagram. Eso es una posibilidad. Pero también existe el riesgo de que tu competidor utilice o te registre tu nombre en una red social para causarte algún perjuicio. Del modo que sea, ¿sí? Como un sitio abierto para quejas, como un sitio abierto para desprestigiar tu marca, para parodiarte, o como un sitio web abierto para restarte tráfico en las redes sociales. Cualquiera de estas posibilidades puede existir y cualquiera de estas posibilidades, sin lugar a dudas, te puede causar un perjuicio. Entonces, para concluir estas primeras recomendaciones es: registre tu nombre de dominio con titularidad propia, bajo ningún punto de vista aceptes que lo registre tu sitio o tu empresa proveedora del servicio de hosting, tampoco permitas que lo registre algún trabajador o algún empleado. Registra tu marca, sin lugar a dudas, y abre usuario, regístrate en todas las redes sociales que puedas utilizar o que, si no las quieres utilizar, estén hoy presentes en el mercado, porque te puede ahorrar varios dolores de cabeza en el futuro.
Una vez que tienes registrado tu nombre, comienza tu actividad o aquellos vínculos que ya no son propios de tu empresa, sino que son las relaciones con tus consumidores, con tus potenciales clientes. Y ahora lo que debes confeccionar son los términos y condiciones. ¿Qué son los términos y condiciones? No son ni más ni menos que el contrato de adhesión que va a suscribir el consumidor contigo, que a partir de ahora ya eres proveedor. Para nuestra ley de defensa del consumidor esa es la relación de consumo entre proveedor y consumidor. Por tal razón, estos términos y condiciones deben sujetarse a la ley de defensa del consumidor. Como habíamos mencionado, sin lugar a dudas, la ley principal y eje de las relaciones de consumo que se den a partir de ahora en tu empresa. Cuando hablamos de la ley de defensa del consumidor, lo primero que resaltamos y lo primero que debes tener cuidado es de no incluir cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas en nuestro país están consagradas en el artículo 37 de la ley 24.240 y expresamente menciona las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños, las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, las cláusulas que contengan cualquier precepto e impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Observen ustedes que en cada uno de estos incisos lo que sucede y lo que resalta a la vista es la pérdida total del equilibrio que debe haber en cualquier contratación, ¿sí? De hecho, la ley de defensa del consumidor, su causa, su objetivo es equilibrar la relación de las partes, evitar que un proveedor abusivo termine perjudicando los derechos del consumidor. Y justamente estas cláusulas que se denominan abusivos por esas circunstancias, porque el proveedor, ejerciendo su poder, ejerciendo su posesión favoritaria, termina perjudicando al consumidor en sus derechos. En la práctica generalmente lo hacen limitando o directamente excluyéndose de toda responsabilidad por daños y perjuicios que podría sufrir el consumidor, invirtiendo la carga de la prueba, es decir, en donde el consumidor debe probar situaciones y cuestiones que no le son propias, que por ley no les corresponde a él probarlas, y finalmente las cláusulas que más se ven en los términos y condiciones es la de la prórroga de jurisdicción, es llevar al consumidor a litigar, a defender sus derechos a una jurisdicción que no le es propia, que le es costosa y por tarde imposible ejercer sus derechos. Esas tres cláusulas son las que más presentes se ven en los contratos y que sin lugar a dudas son para nuestro derecho abusivas, con la correspondiente penalidad de que se tienen directamente por no escritas. Antes, o en un primer comienzo, la jurisprudencia mencionaba que el consumidor debía declararlas nulas, algo que no lo favorecía al consumidor, no estaba a tono, no estaba en armonía con el fin de la ley, que era proteger al consumidor. Si me están incluyendo una cláusula abusiva en mi contrato, en mis términos y condiciones, que no es ni otra cosa que un contrato, ¿de qué modo yo debo ir a la justicia a pedir que esa cláusula sea nula? La jurisprudencia ha avanzado, ha evolucionado y hoy por hoy la penalidad es que se tiene directamente por no escrita. Esas cláusulas no existen, son inocuas. Se reemplazan por el propio texto de la ley. Recuerden ustedes que la ley de defensa del consumidor es de orden público
bajo ningún punto de vista puede ser renunciada por el consumidor por más que ustedes lo coloquen en sus términos y condiciones. Por esa razón, incluir cláusulas de ese tipo en los términos y condiciones de su sitio web no hace más que generar sospecha, generar incertidumbre en el consumidor, en el cliente que confía en ustedes, que está introduciéndose en un campo ajeno, desconocido por él, como es contratar bienes y servicios a través de Internet, colocar mis datos de la tarjeta de crédito, colocar la clave de seguridad de mi tarjeta de crédito en su sitio web. Ustedes, ya sean personas que están viendo estas lecciones para realizar y confeccionar su emprendimiento, o sean abogados que quieren asesorar a sus clientes, piensen en eso, piensen en el temor que genera hoy por hoy todavía en el consumidor consumir a través del sitio web. Y deben generar ustedes un ecosistema que terminará beneficiándolos a todos, un ecosistema sano, un ecosistema de confianza hacia las personas. ¿Sí? Otro punto importante de nuestra ley de defensa del consumidor es el de la información. El consumidor tiene derecho a la información, tiene derecho a saber cuáles son las características de ese producto. Cuando hablamos de información en nuestro país, estamos hablando de dos cuestiones. Esa información debe ser cierta, clara y detallada, comprendiendo todo lo relacionado a las características esenciales de los bienes y servicios que se están ofreciendo. Es decir, si bien nuestra ley no define cada una de estas características de la información referida a cierta, clara y detallada, su terminología es bastante clara. ¿Sí? Cierta es que no debe haber engaños, no debe haber falsedades en la información que se le está brindando al consumidor. Clara se refiere al poder de entendimiento de ese consumidor, entendido para una persona de conocimientos medios, es decir, que si viene, iba a decir Steve Jobs, pero va a ser difícil que Steve Jobs vaya a su tienda a consumir algo porque ya no está entre nosotros. Pero supongamos, utilizando el ejemplo, si va Steve Jobs a comprar un celular Apple a su tienda, la información debe ser clara, no para Steve Jobs, que fue el creador del sistema operativo y del celular Apple, sino para un consumidor medio, para un consumidor que no tiene ni idea de lo que es un celular, un smartphone, ¿sí? Y detallada referida a las características esenciales, aquellas características del consumidor precisa para tomar una decisión correcta de consumo, para tomar una decisión que satisfaga sus necesidades de consumo, ¿sí? Y siempre aparece en nuestra legislación, tanto con respecto a la información, y vamos a ver en un rato más sobre la publicidad, la palabra esencial se refiere a características esenciales y es lo que acabamos de mencionar, aquellas que de haber tomado el consumidor, supongamos que le damos una información falsa, de haber tomado o entrado en conocimiento del consumidor esa información cierta, esa información real, él hubiese mudado su actitud, él hubiese tomado otra decisión que no es ni más ni menos de no haber consumido o de haber consumido a un menor precio. ¿Sí? Esas dos consecuencias son las que se deben tener en cuenta al momento de determinar si esa característica es esencial o no. El consumidor, de haber tomado conocimiento, de haber adquirido esa información cierta, detallada y clara, hubiese consumido. Si la respuesta es negativa, entonces esa información que se le ha dado de manera incorrecta es esencial. Cuando hablamos de brindarle información, también debemos resaltar que esa información tiene dos esferas. Una esfera
positiva, que es la información que se le brinda al consumidor, que debe reunir estas características, y luego tiene una esfera negativa, que es cuando directamente le oculto información. Eso también, por supuesto, que está penado en nuestro país. Esa información que se le proporciona al consumidor debe ser gratuita, ¿sí? Y hemos tenido una reforma en el año 2016 con la cual se exige que esa información sea brindada en soporte físico, salvo que el consumidor manifieste su decisión en contrario o que acepta que se le sea entregada en un soporte online. Existe hoy por hoy la discusión, ya que esta reforma fue del año 2016, si esa información exigida en soporte físico se refiere a toda información de todos los bienes y servicios que se ofrecen vía Internet, o es solamente financiera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad la causa de esta modificación tenía que ver con las entidades financieras. Las entidades financieras de nuestro país estaban haciendo que los resúmenes de las tarjetas de crédito, los extractos bancarios, los reciba el cliente, el consumidor, a través de un mail. Mail que en muchas ocasiones nunca llegaba, con lo cual el consumidor financiero no tenía la posibilidad de controlar sus consumos de la tarjeta de crédito, no tenía la posibilidad de controlar los movimientos de su cuenta bancaria porque directamente no le llegaba la información. Todas estas circunstancias que han sido denunciadas en los diferentes organismos de defensa del consumidor terminaron con esta reforma a la ley diciendo, bueno, no, la obligación de los proveedores es entregar la información a través de Internet. Y si no fuese así, es el consumidor el que deberá manifestar de manera expresa su intención de recibirlo por la vía online, de manera digital. Otra cuestión que deben tener muy presente en su sitio de comercio electrónico son las ofertas, ¿sí? El comercio electrónico en nuestro país abarca desde la publicidad hasta la relación de consumo postventa, es decir, las garantías, los servicios postventa que puede ofrecer su sitio web. En nuestro país, no lo he mencionado al comienzo de la lección, pero no tiene abro un paréntesis, no tiene una definición de comercio electrónico, al mismo modo que no está legislado el comercio electrónico en un único cuerpo normativo, no existe una definición de comercio electrónico. La definición que utilizamos es la económica, es decir, todos los actos jurídicos, todas las actividades que realiza un proveedor para colocar bienes y servicios por medios electrónicos o telemáticos. Digamos, es una definición que tiene muy poco de jurídico, sino más bien es económica, es decir, bueno, ¿qué es el comercio electrónico? Sería eso. Pero sí sabemos que el comercio electrónico incluye la publicidad, y por tal razón deben cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor, que exige que las ofertas realizadas a personas indeterminadas, es decir, aquellas ofertas publicitarias, si se quiere, que realiza la empresa, deben tener una fecha de comienzo y una fecha de finalización, y deben tener bien en claro cuáles son sus términos, su plazo de duración. Con respecto a eso, sin lugar a dudas, la recomendación es que establezcan un plazo. Muchas veces en nuestro país se veían publicidades que decían tal producto a tal precio hasta agotar stock. En eso generaba confusión, generaba
incertidumbre del consumidor, es decir, bueno, ¿se habrá votado stop? ¿No se habrá votado? Generaba discusiones, generaba litigio, por lo cual hoy por hoy las ofertas que se realizan son con un plazo determinado. Oferta válida hasta 31 de agosto del 2016, de la fecha que sea. Deben tener en cuenta también que las ofertas se forman parte de la contratación, forman parte de la relación de consumo, por lo cual son vinculantes. Eso es una cuestión que deben tener en cuenta al momento de realizar ofertas de sus bienes y productos. Y por otra parte, deben tener muy en cuenta la circunstancia de que el consumidor, ¿sí?, debe conocer si esa oferta ha sido revocada. Y esa revocación, nuestra ley exige que sea realizada por los mismos medios y dada a conocer por los mismos medios que realizaron la oferta. Es decir, oferta y revocación van de la mano y deben ser publicitadas por los mismos medios que se han confeccionado. Y relacionado con la oferta, podemos comenzar a hablar sobre la publicidad. Cuando hablamos de publicidad, tenemos que, un dato importante, el proveedor se mete en mi casa. Ahí estoy pasando algunas filminas que me he olvidado, pero las menciono brevemente. Aquí tienen un poco los artículos que se aplican. Yo comencé a hablar sobre el derecho, sobre el consumidor, y me he olvidado un poco de las filminas, de ir pasándolas. Acá está lo de, están prohibidas las cláusulas abusivas. Ahí van a encontrar el texto de la ley. La información es lo que acabamos de mencionar. Este es el artículo que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el 2015, sobre los derechos. Van a observar ustedes, y aprovecho el repaso de las filminas para mencionarles que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, habíamos dicho que es una de las normas que deben tener en cuenta para su sitio web, para establecer el derecho preventivo en él, y le da más fuerza a la Ley de Defensa del Consumidor. Muchos derechos que ya estaban consagrados y reconocidos en la Ley de Defensa del Consumidor se repiten, se refuerzan en el Código Civil de nuestra nación. Aquí está el artículo 1100, referido también al derecho de la información, que debe ser cierta y detallada. La Ley de Defensa del Consumidor, habíamos mencionado, agrega el tema de que debe ser clara. Y ahora vamos a hablar sobre las publicidades. Las publicidades, estábamos mencionando, entran a mi casa. La publicidad de mi sitio web, ya sea a través de las redes sociales o a través de internet, si estoy navegando y me abre Google me ofrece una publicidad, etcétera, etcétera, se mete en mi casa. Es decir, yo al menos utilizo ese término. Yo no estoy queriendo consumir nada, estoy trabajando, estoy estudiando o estoy distrayéndome frente a mi computadora y la publicidad me llega. Por esa razón, en nuestra legislación es muy exigente con la publicidad y comienza a establecer una serie de publicidades que están prohibidas. Es decir, ustedes bajo ningún punto de vista, como sitio web proveedor de bienes y servicios, deben tener estas publicidades u ofrecer este tipo de publicidades. El artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe la realización de cualquier clase de presentación de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos puede inducir error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios. Es decir, es una
norma bastante amplia de todo lo que está prohibido, y observen ustedes que publicidad e información van de la mano, así como por un lado se exigía una información clara, cierta y detallada del producto que se está vendiendo. Por el otro lado, la misma ley dice, bueno, las publicidades que, como observan ustedes, tienden al error del consumidor, tienden a que éste tome una decisión equivocada, tome una decisión que no es la deseada por el consumidor, sin lugar a dudas las tengo que prohibir. Y así es, están prohibidas. Esa publicidad, además de prohibidas por la Ley de Defensa del Consumidor, también están prohibidas por nuestra propia ley, nuestro Código Civil y Comercial Unificado. En segundo lugar, también se prohíben las publicidades que consisten en una deformación de la publicidad comercial que presenta el producto a vender o el servicio a prestar y que tiene por objeto obtener la adhesión de la clientela mediante un mensaje inexacto o tramposo, un poco más de lo mismo. Se prohíben aquellas que efectúen comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor. Este es otro grupo de publicidades que están prohibidas por nuestra ley de defensa del consumidor y nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Y para finalizar, prohíbe las publicidades que sean abusivas, discriminatorias o induzcan al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Todos estos grupos de publicidades están prohibidas, deben evitarlas en su sitio web y bajo ningún punto de vista deben introducirlas. Las penalidades que contempla nuestra Ley de Defensa del Consumidor son básicamente multas, ¿sí? Digo esto porque, y volviendo al derecho preventivo, ustedes dirán, bueno, ¿por qué razón no debo incluir estas publicidades? Bueno, por un lado, por la propia multa, por la propia sanción administrativa que contempla la ley. Por el otro lado, porque son ilegales, la misma ley las está prohibiendo, volvemos un poco a lo mismo. Y por el otro lado, porque sin lugar a dudas este tipo de publicidades le va a terminar jugando en contra. Su sitio web de comercio electrónico debe estar regido por la ley, debe adecuarse a la ley. Eso le va a generar un beneficio mayor que realizar publicidades que no se adecúen a la normativa vigente. Con respecto a la publicidad y al derecho de la información y de qué modo ambos se cooperan mutuamente, nuestra jurisprudencia en el fallo PADEC, Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor con Cablevisión, Sociedad Anónima, un fallo del año 2011, ha establecido claramente que la publicidad o el fin de la publicidad obviamente no es brindar información al consumidor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si bien, y vuelvo a reiterar y hago un poco resalto este concepto, no deben realizar publicidades que estén prohibidas por la ley, publicidades que inciten a tomar una decisión errada al consumidor. El fin de la publicidad es que el consumidor o que las personas consuman, ¿sí? Eso es así, es el fin de la publicidad. Entonces, en este fallo, la jurisprudencia ha resaltado ese concepto y ha dicho que justamente la publicidad persigue promover la contratación, por tal razón es un poco más laxa y la publicidad puede contener alguna información que induzca
al consumidor a comprar el producto y que incite al consumidor a tomar una decisión, sin necesidad de que la publicidad debe ser meramente un canal de información para el consumidor. Este fallo viene a abrir un poco las puertas y viene un poco a atenuar los efectos de las prohibiciones con respecto a la publicidad. Otro punto que debemos tener en cuenta es que el consumidor tiene un lapso, un plazo para revocar su compra. Se asimila la compra por internet, la compra realizada a través de la web, con lo que es la compra por medios postales, las telecomunicaciones o lo que eran las viejas compras por catálogos, ¿no? Si hacemos un breve repaso de lo que fue el comercio electrónico, cómo surgió el comercio electrónico, vamos a ver que en un primer momento, o allá por la década del 20, de 1920 en los Estados Unidos, empieza a aparecer la necesidad de los proveedores de acercarse a los consumidores rurales, aquellas personas que trabajaban y vivían del campo y que no tenían acceso de consumir sus productos en las grandes ciudades, y así aparecían los folletos, como hoy los conocemos, ¿no? Le envío por correspondencia un folleto con las imágenes de los productos y esa persona que estaba en el campo elegía y devolvía la correspondencia diciendo deseo tal producto correspondiente a tal foto, y ese producto luego se le reenviaba allá al campo, a su sitio rural. Después, en la década del 70, en 1970, aparece la televisión, la venta por, por, por computador, iba a decir, por la misma TV, que hoy en día se sigue utilizando, al menos en Argentina hay canales de televenta, pero justamente se asimila para nuestra ley, para el artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor, la venta por correspondencia con la venta por medios de telecomunicaciones, electrónicos o telemáticos, comunicaciones telemáticas si se quiere, con lo cual se presume, se considera que el consumidor no tiene un tiempo de reflexión, no tiene un tiempo para pensar si realmente desea realizar esa compra, si realmente precisa ese producto, con lo cual se le da un plazo de 10 días corridos desde la celebración del contrato o desde que haya recibido el producto para revocar ese consentimiento, para revocar esa aceptación, y por tal razón, sin ningún tipo de costos, el consumidor puede reintegrar el producto y serle reembolsado en los valores que haya pagado. Entonces, hasta acá, haciendo un resumen y un breve repaso de lo que vimos, mencionamos la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al momento de realizar los términos y condiciones de su sitio web, vimos el derecho a la información que tiene el consumidor, vimos de qué modo deben o pueden realizar publicidad, y vimos el plazo de revocación que tiene el consumidor. La otra ley normativa que deben tener en cuenta para su sitio web de comercio electrónico es la protección de datos personales. Sobre este punto, nuestro país todavía no ha desarrollado una conciencia ciudadana muy activa de lo que es la protección de datos personales. Uno ve cómo diariamente las personas entregan sus datos, ya sea nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos, sin mucho que pensar en sitios web, en registraciones de sitios web, pero no obstante lo cual
Nuestra ley lo contempla, una ley del año 2000, y sin lugar a dudas, y así como sucede con el comercio electrónico, con la actividad que está realizando la CASE, la Cámara Argentina, hay instituciones, hay organismos nacionales que están realizando una campaña muy fuerte para la protección de los datos personales y para que la gente tome conciencia de que no deben estar entregando los datos personales por cualquier lado, pero a su vez están realizando una conciencia muy grande de que esos datos personales son propiedad de ellos y que deben tener el control sobre esos datos. ¿Sí? Eso es un dato muy, pero muy importante. Los datos personales son de las personas, no son de los proveedores, no son de la empresa. Son y seguirán siendo de las personas por tal razón, y ahora vamos a ver, deben reconocerles y deben garantizarles los derechos que tienen sobre esa información que ustedes pueden recopilar. Sobre la protección de datos personales, en primer medida, nuestra Constitución Nacional, en la reforma de 1994, contempló la protección de los datos personales. Una Constitución Nacional que luego de muchas críticas, muchas peleas políticas que hubo, contempló muchos de avanzada para la época, obviamente, estamos hablando de 1994, pero que después esa ley no, esa modificación, esa Constitución Nacional quedó dormida, y fíjense que 6 años después lograron en el Congreso sancionar una ley completa, una ley integral que retomara ese concepto de protección y fuera más abarcativa y mucho más amplia en lo que se refiere a los derechos de las personas sobre sus datos, sobre su información. En primera medida, como les mencionaba, deben su sitio web en algunas circunstancias, ahora vamos a ver cuáles, les diría que casi todas deben registrarse en el Registro Nacional de Bases de Datos, un registro que funciona bajo la Dirección Nacional de la Protección de los Datos Personales y que tiene como fin tener un control de la información, tener un control de todas las bases de datos que se estén formando en nuestro país. Esas bases de datos y son aquellas que están formadas por archivos, o mejor dicho, indistintamente esa legislación va a utilizar el término de archivos, registros, bases o bancos de datos y se refiere al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico, o no. Ese o no es bastante significativo, ya que hablando de comercio electrónico, hablando de recopilación de datos por Internet, no necesariamente la organización, el tratamiento, la indexación de esa información que obtenga la empresa o la persona física debe ser tratada por medios electrónicos, ¿sí? No es un dato menor, ya que en realidad lo que esconde es que protege los datos y por tal razón la mera recopilación de esa base de datos ya implica el cumplimiento de esta ley. La ley es la 25.326 y, como les decía, da el derecho a las personas a acceder gratuitamente, ¿sí?, a esas bases de datos, da el derecho de conocer qué información se tiene de ellos, para qué fines se las está utilizando, y también tienen el derecho de saber de dónde obtuvieron esa información. ¿Sí? La no inscripción de la base de datos en el registro genera nuevamente sanciones administrativas, civiles y penales. Desde el punto de vista administrativo son multas que van de los 10.000 a los 100.000 pesos.
Las civiles no es ni más ni menos que las acciones de indemnización, son las acciones de indemnización civil, y las penales son particularmente delitos nuevos que fueron contemplados en nuestra ley llamada Ley de Delitos Informáticos, que tienen que ver con todo lo que es la modificación de bases de datos, con todo lo que es introducción de información falsa. Específicamente se refiere a insertar o decir insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales, ¿sí? Algo que ustedes no van a hacer, ya que estamos hablando de la constitución de un sitio de comercio electrónico. Lo único que es recopilar información. Vamos a ver qué información y de quiénes pueden recolectar y están obligados a registrarse. Proporcionar a un tercero sabiendo información falsa contenida en un archivo de datos personales, ¿sí? Son todas cuestiones que tienen que ver con dañar bases de datos, con lo cual, si bien la ley habla de sanciones penales, en realidad la no inscripción no genera otra cosa que sanciones administrativas o civiles si la persona, el titular del dato, quiere accionar contra ustedes. A su vez, el registro lo que hace es mencionar y también hace hincapié en que es beneficioso para la empresa, o para el sitio web estar registrado, porque volvemos a lo mismo, genera un ecosistema, el sello de que su base de datos o que su sitio web cumple con la ley de protección de datos personales, es un sitio de garantía, es un sello de fidelidad, es un sello de confianza que le da al consumidor más tranquilidad para ingresar, más tranquilidad para navegar tranquilo, más seguridad para consumir y contratar con ustedes. ¿Qué bases de datos quedan contempladas en nuestra ley y generan la obligación de registrarse? Casi todas. Las bases de datos de clientes, ¿sí? Las bases de datos de proveedores, las bases de datos de personal y las bases de datos de marketing. Es decir, que su sitio web genera la opción de un newsletter. Es decir, ustedes dicen, bueno, regístrense con su mail y recibirán noticias, recibirán ofertas. O para ingresar a su sitio web, ustedes requieren una previa inscripción, solicitando el nombre, apellido, domicilio, teléfono, cualquier otro dato. Toda esa información que ustedes están recabando de sus clientes, toda esa información genera la obligación de registrarse como base de datos, ¿sí? ¿Qué bases de datos están excluidas? Básicamente aquellas bases de datos de uso personal. ¿Qué es una base de datos de uso personal? Es principalmente aquella base de datos que no tenga la aptitud de dañar a un tercero, ¿sí? Una base de datos privada, una base de datos que tengo en mi computador, mi agenda, mi listado de contactos, mi listado de mails, etcétera, etcétera. Y una base de datos que obviamente yo no voy a ceder, una base de datos que es mía, es de mi incumbencia, digamos. Esas bases de datos obviamente no están obligadas a inscribirse. Pero hablando de comercio electrónico y hablando de un sitio web que va a trascender a lo que es su empresa, sin lugar a dudas, ustedes deben inscribirse. Una inscripción que es sencilla, una inscripción que no requiere demasiados gastos, de hecho es gratuita, con lo cual lo pueden realizar ustedes. No tiene sentido no cumplirlo. No le va a generar más problemas, le va a generar más inconvenientes no cumplir con la ley que ir a la dirección y llenar el formulario correspondiente y registrarse. Por otra parte, y pensando a futuro,
posiblemente ustedes el día de mañana deseen transferir esa base de datos, ya sea para manipularla, para utilizarla con fines propios, o directamente transferir el sitio web completo, con lo cual la no inscripción de la base de datos indefectiblemente genera un elemento de licitud innecesario. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los derechos que ustedes le deben garantizar a las personas, a los titulares de la información, de los datos que ustedes estén utilizando? En primera medida, el derecho a la información. Un poco veníamos hablando de eso, es el derecho de conocer la existencia del archivo, de que esa persona conozca la existencia de una base de datos que se está armando con su información, la finalidad de esa base de datos, para qué razón, para qué consecuencia ustedes están recopilando esa información que me es propia, y quiénes son los responsables de esa base de datos y el domicilio legal. Este punto es el más importante, es justamente, y es uno de los pilares del registro de la base de datos, es que las personas tengan un domicilio donde ejercer sus derechos. Si la base de datos es anónima, si la base de datos nadie sabe dónde está alojada, no estoy hablando en materia informática, que eso nunca nadie lo sabe dónde están alojada la información, pero sí un domicilio físico, un domicilio legal donde yo pueda notificar el ejercicio de mis derechos, donde yo pueda ejercer mis derechos de información, mis derechos de acceso, mis derechos de rectificación, etcétera, etcétera. El segundo derecho que reconoce la ley es el derecho de acceso. Permite al titular del dato conocer los datos que sobre su persona constan en una base de datos y saber cómo los obtuvo su responsable. Es decir, en la primera capa, es decir, el derecho a la información, existía la posibilidad de la persona de saber, bueno, fulano de tal o te comunico que existe esta base de datos con información tuya. Es tal base de datos, su titular es fulano y está alojada en tal domicilio. La segunda capa, si se quiere, de derecho ya es el derecho de acceso, es decir, bueno, ok, yo quiero saber qué información tienen de mí y de qué forma lo obtuvieron. Esa modo de obtención puede ser directo o indirecto, ¿sí? No necesariamente quien tiene la información es quien la recopiló o de algún modo yo ingresé a esa base de datos y le brindé esa información, sino que algo que es totalmente lícito en nuestro país, las bases de datos pueden ser transferibles, con lo cual puede ser que esa base de datos registrada obtuvo la información de una base de datos no registrada, entre comillas, ilícita, con lo cual yo estoy obteniendo información de otra persona que recopiló información mía de manera ilícita y ahora de manera lícita ejercito mis derechos. Otros derechos que tengo es el derecho de rectificación, actualización o supresión. El derecho de rectificación claramente es el derecho de corregir, es el derecho de modificar algún dato que ha sido recopilado o se obtuvo de manera errónea o incompleta sobre mí, sobre mi persona. La actualización de los datos, ¿sí? Otro derecho que yo puedo ejercer tranquilamente, el derecho a actualizar mi información. Este derecho se ve mucho, abro un paréntesis, en materia de antecedentes penales. Hubo mucha jurisprudencia en nuestro país en donde se informaba que determinada persona o X persona había sido denunciado penalmente o había sido condenado por X delito de estafa, de lo que sea, y después no se actualizaba la información, quizás esa persona había sido sobreseído y seguía figurando como acusado de estafa, acusado de
violencia doméstica, de lesiones, y justamente ahí surgió el derecho de la actualización, es decir, no, esa información es real, es completa, pero está desactualizada. Yo ya fui sobreseído o yo ya cumplí la condena, con lo cual ya estoy insertado en la sociedad correctamente. Y el derecho a la supresión, ¿sí? Esto es una consecuencia natural de que el derecho a mis datos es mío, de nadie más. Es un poco, se confunde hoy en día en la era del Big Data, en la era de Internet, se cree que la información es de la empresa que lo recopila, de la empresa que lo obtuvo, de la información que lo está tratando. Eso es totalmente falso e incorrecto. La información y los datos son de la persona. Esa persona puede elegir si está o no está en esa base de datos. Y el derecho al olvido, este derecho al olvido que contempla en la ley 25.326, nada tiene que ver con el derecho al olvido que se está hablando hoy por hoy en Internet, el derecho a la supresión de los datos, ¿sí? Tiene que ver con lo que mencionamos antes, del derecho, este derecho al olvido que está en boga, que están hablando muchos abogados, muchos medios periodísticos, tiene que ver con el derecho a la cancelación. Yo no quiero que esta información esté en Google, yo no quiero que esta información esté en tal o en determinada página. Este derecho al olvido se refería a las empresas dedicadas a brindar informes crediticios, es decir, que como en nuestro país, por ejemplo, el Veraz o el NOSI, son dos empresas que dan informes crediticios. Uno va, paga y obtiene información de determinada persona. Llámese Sebastián Gamen. Me dice su domicilio, me dice si tiene deudas, por qué monto, con qué empresas, el estado de esas deudas, las califica del 1 al 5, siendo 1 estado normal, 5 casi incobrable, con lo cual si yo estaba pensando en darle un crédito a Sebastián Gamen, voy a pedir un Veraz, voy a pedir un Gnosis, y ahí obtenga toda la información crediticia de esa persona, todos sus antecedentes, con lo cual puedo llegar a tomar una decisión mejor, una decisión más acertada. Bueno, anteriormente y de esta ley, esos datos no se bajaban nunca, es decir, que si una persona tenía una deuda en el año 1980, estábamos en el año 2000 y seguía apareciendo. Por eso es que hoy por hoy, desde la fecha de mora, se calculan 5 años, sea cual sea el estado de esa deuda, se debe borrar, ¿sí? No puede aparecer más. Y si esa deuda ha sido cancelada, se ha regularizado, el plazo se reduce a 2 años. Ese es el derecho al olvido que se refiere el artículo 26 de nuestra ley. Y el derecho de opt-out, que se refiere ni más ni menos que salir de las bases de datos de marketing, salir de las publicidades que me pudiera presentar la empresa de comercio electrónico o quien sea. Este derecho es muy importante porque existe una tendencia, si se quiere llamar así, o el usuario o el cliente está muy cansado ya que se abusó mucho del spam, se abusó mucho de las publicidades, de las ofertas por mail, por llamado telefónico también, con lo cual yo creo que hoy por hoy y hoy en día juega más en contra las publicidades de este tipo, esas publicidades invasivas, esas publicidades casi persecutorias, que una publicidad más sana, una publicidad más contemplativa de los derechos del consumidor. Pero sepan ustedes que la persona, su cliente, tiene derecho a salir de esas bases de datos y por tal razón ustedes sin lugar a dudas deben quitarlos. Antes de terminar esta exposición, vamos a hablar
de la jurisdicción y la ley aplicable. Con respecto a la jurisdicción, que habíamos mencionado anteriormente, que justamente dentro de las cláusulas abusivas es muy común la prórroga de jurisdicción, algo que obviamente beneficia a la empresa. Entre comillas, ya vimos de manera preventiva que finalmente, lejos de beneficiarlo, lo termina perjudicando, termina generando un clima hostil que el consumidor evalúa y posiblemente se vaya a consumir a otro sitio web. Y que esas prórrogas de jurisdicción son prohibidas. O sea, coloquen la jurisdicción que desean. Si el consumidor es argentino, indefectiblemente ese consumidor que desee, o mejor dicho, que va a ser enjuiciado, que va a ser demandado por ustedes, debe serlo en la jurisdicción del domicilio del consumidor. Eso es una norma de orden público, es imperativa, no tienen forma de prorrogarla, no tienen forma de no cumplirla. Por tal razón, introducir en los términos y condiciones, si retomamos un poco el tema que habíamos dejado atrás, una cláusula de ese tipo, además de abusiva, además de ilegal, no sirve para nada, no les va a generar ningún beneficio. Entonces, el consumidor que deba ser demandado por su empresa debe ser demandado en la jurisdicción de su domicilio. Si es al revés, si es el consumidor el que va a entablar una demanda contra su empresa, ahí la ley, nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo 2654, ya contempla otras posibilidades, mencionando que pueden elegir, ¿sí? Esto lo deja al criterio del consumidor, ante o la jurisdicción de los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato. Es decir, nuestro Código Civil y Comercial le da la facultad al consumidor de elegir entre cualquiera de estos fueros, y observen ustedes que algunos de ellos terminan beneficiándolo. ¿Qué conclusión se saca de esto? Que siempre la ley, y con el fin de equilibrar la contratación entre proveedor y consumidores, le brinda la posibilidad al consumidor de beneficiarse, de poder ejercer sus derechos libremente, de poder ejercer sus derechos de una manera que no sea perjudicial, de una manera que sea antieconómica, yendo a litigar a jurisdicciones y a plazas que no le son del todo convenientes, no le son de fácil acceso. En cuanto a la ley aplicable, estos dos puntos obviamente se refieren, ¿no?, que estamos hablando de comercio electrónico, entra en juego indefectiblemente cuestiones de derecho internacional privado, es decir, yo no necesariamente, si bien constituyo mi sitio web, mi sitio de comercio electrónico en la República Argentina, no sé exactamente de dónde me van a provenir los consumidores. Pueden ser que provengan de cualquier parte del mundo, ¿sí? Es algo que puede suceder, es una potencialidad futura y cierta. Con lo cual la ley aplicable en esos casos sería por el derecho del Estado al domicilio del consumidor en los siguientes casos. Es decir, para aclarar la idea, y nuevamente estas cuestiones no las deja reguladas nuestra ley por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que claramente dice que se va a aplicar la ley del domicilio del consumidor. ¿En qué casos? En estos. Si la conclusión del contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o actividad
realizada en el estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en él los actos necesarios para la conclusión del contrato. Si el proveedor ha recibido el pedido en el estado del domicilio del consumidor. Si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un estado extranjero a los fines de efectuar en él su pedido. Si los contratos de viaje por un precio global comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. En cualquiera de estos 4 supuestos, la ley aplicable para cualquier conflicto que se suscite en materia de defensa del consumidor o algún derecho que tenga que ver con el potencial cliente, ya como vimos, algún dato, algún derecho que quiera ejercer, se regirá por la ley de la República Argentina. Entonces, y para concluir esta exposición, hemos visto y hemos hecho algunas recomendaciones relacionadas con la constitución del sitio web, hemos hecho algunas recomendaciones con el registro de la marca, con la inscripción y el registro en las redes sociales, y hemos visto cómo la ley de defensa del consumidor pesa sobre los términos y condiciones, todos los derechos que se deben garantizar al consumidor. Hemos pasado por la publicidad, hemos visto cómo deben registrarse en la protección de datos personales, los derechos que se deben garantizar a su cliente y hemos finalizado con la ley aplicable y la jurisdicción, 2 cuestiones que se suelen introducir en los términos y condiciones. Espero que esta lección y lo que les expliqué les sea de utilidad. Espero que les sirva para evitar conflictos legales. Espero principalmente que les sirvan para tener un valor agregado en su sitio de comercio electrónico y que puedan diferenciarse de la competencia con para un éxito rotundo de su sitio web. Muchas gracias. Hola, hola.